¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Alex en el estudio. Vamos a arrancar una nueva serie de vídeos dedicados al estilo hardcore, ¿vale? Bueno, mucho que ver y bueno, mucho por hablar, la verdad, porque hacer hardcore y hacerlo bien es bastante complicado. Yo estoy trabajando aquí en esto, ¿vale? Vamos a pegarle una escucha y venga, seguimos hablando. Vamos a escucharlo. Como ves, suceden un montón de cositas a lo largo de todo lo que dura de momento lo que tengo hecho de la canción. Evidentemente el hardcore es un estilo muy amplio, muy grande, hay muchos subestilos y lo puedes hacer un poco a tu rollo, es decir, lo puedes hacer un poco más underground, lo puedes hacer un poco más comercial. En mi caso siempre tiro un poco hacia la comercialidad, quizá no me gusta el hardcore que es así muy satánico, muy oscuro, ¿vale? Pero bueno, ya van gustos personales y tus gustos también dictarán hacia dónde quieres llevar el tipo de sonidos que hagas y el tipo de bombo y el tipo de estructura y todo. En mi caso, como te digo, quiero hacerlo juguetón, quiero hacerlo bailable, quiero hacerlo que entre bien al oído a una gran mayoría. Con esto no quiero decir que un rollo así hardcore más oscurete no guste a la gente, ¿vale? Pero a mí en mi caso personal, aunque sé producirlo, pues siempre que me pongo a hacer canciones me salen un poco más comerciales, no sé por qué, pero es así, supongo que nacemos con esa estrella. Así que nada, vamos a ir viendo unas cuantas cosillas. Como ves, tengo un mogollón de pistas, tengo grupos por aquí debajo, sumando los grupos y todo, pues 26 elementos. De hecho, si nos vamos al mezclador, el mezclador ya, como ves, está petaete de cositas, ¿vale? Y vamos a ir viendo poco a poco todo lo que he hecho. Yo creo que la mejor forma de empezar, sin lugar a dudas, es por lo que son los screeches. Así que vamos a escucharlos en solo. Tengo los screeches, bueno, es algo bastante complicado, ¿vale? Pero vamos a mutear este grupo y por este grupo está pasando todo lo que son los screeches. Vamos a escucharlos y venga, vamos. Como ves es una buena liada parda, es decir, he hecho muchísimas cosas, son muchas secuencias y aunque tiene cierta homogeneidad, porque evidentemente la música tiene que tener su punto homogéneo, es decir, estamos hablando de canciones, no puede ser un megamix, no podemos meter 200 historias distintas sin que tengan ningún tipo de sentido entre ellas. Tiene que tener, pues eso, un punto de que la gente reconozca lo que está escuchando, la canción que está escuchando, y luego muchos truquitos y muchas historias para conseguir que sea algo dinámico, algo que vaya avanzando a lo largo de la estructura y sea entretenido. De hecho, el screech es de las cosas más difíciles dentro de lo que son las canciones hardcore, porque ten en cuenta que en estos estilos es algo muy muy característico.
Están hechos en Spire, ¿vale? Los tres screeches están hechos en Spire. Hay otro por aquí debajo. Vamos a colocarlo. Bueno, sí, vamos a dejarlo aquí de momento. Son cuatro pistas, ¿vale? Y luego, pues evidentemente también combino con alguna cosita por aquí arriba, fíjate. Así que vamos a ir viendo uno a uno a ver qué sucede. Es un proceso bastante complicado y voy a necesitar un ratito bastante largo para ir contándote todo. Va a ser un tanto denso quizá todo esto, por el hecho de que, bueno, tú quieres aprender y yo quiero enseñarte, que te quedes a gusto. Así que vamos a tener que echar un rato largo y vas a tener que entender muchas cosas. La primera que tienes que entender es que con una sola instancia de un sintetizador, hacerte algo guapo realmente es difícil. Pero, por suerte, hoy día podemos contar con todas las pistas que queramos. Todo depende de tu ordenador. Mi ordenador en este caso, fíjate cómo está, ya prácticamente al 50%. Aquí hay unos puntos de carga máxima un poco chungos que van aumentando casi hasta el 60%. Con lo cual, bueno, estoy en un punto en el que dentro de poco ya me imagino que empezaré a pasar cositas a audio, porque si no, como siga procesando, ahora que tengo que llegar al parón, hacer melodías con leads y tal, esto se puede poner aquí picando ya al 100% y estaría bastante jodido. Así que vamos a necesitar varias instancias y lo primero es hacerte, digamos, la capa inicial y partiendo de esa capa inicial ya vamos duplicando y vamos buscando cómo combinarlo para hacerlo juguetón. Este es el primero. Vamos a grabar por aquí un momentito. Como ves, suena bastante bien. Aquí he improvisado algo simplemente para que vieras cómo suena. Sí que es cierto que está muy procesado. Está pasado por un grupo, sumado a un segundo grupo y pasado por un tercer grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que realmente hay que entender un poco hasta dónde podemos llegar con cada sintetizador. Aún así, todo lo que es mezcla lo iremos viendo un poco después, ¿vale? Ahora nos vamos a centrar en lo que es la síntesis básica de este sonido. ¿Y este sonido cómo está hecho? ¿Qué estamos utilizando? Bueno, pues realmente cuando tú no sabes, es decir, el punto al principio, cuando empezamos a producir, que no sabemos muy bien qué estamos escuchando, pues nos podemos llegar a perder con osciladores, con máquinas, con distintos sintetizadores, que si Massive, que si el FM8, que si Silence. Realmente para hacer un buen scratch es más que nada buen procesamiento de audio y saber qué estás haciendo en todo momento. Pero la síntesis básica es lo fundamental, porque si tú coges y metes un tipo de oscilador que no distorsiona bien, por ejemplo, con esto quiero decir un tipo de oscilador que tenga muchos armónicos y haga que cuando le metes distorsión suene muy roto, pues entonces ahí ya estás jodido. Entonces, ¿qué tendrías que usar? Pues la forma de onda básica, la forma de onda SAW es la que en este caso estoy utilizando. Dentro de Spire estoy utilizando dos osciladores, el 1 y el 2. Los reconoces rápido en el momento en el que ves que los dos están activos con el puntito en rojo, ¿vale? Eso significa que están activados. Pero el 1 es el protagonista y el 2 está hecho simplemente como suma de capa, como suma para darle un poco más de grosor a esta pista. Voy a guardar en un momentito, ¿vale? Y vamos a duplicarnos esta pista en un segundo. Le voy a dar aquí a duplicar. Voy a ponerle de hecho otro color para recordar que esta verde es la copia, ¿vale? Y también me voy a ir al mezclador para que veas que este canal
¿vale? Está ruteado a estos tres y por eso se iluminan, ¿vale? Entonces, en esta copia, digamos, vamos a coger y en vez de mandarlo al grupo 1, que como ves el grupo 1 ya está siendo bastante procesado, vamos a mandarlo a la salida normal para que veas cómo suena sin ese intenso proceso, porque ya te digo que está pasando por prácticamente tres grupos. ¿Cómo suena esto sin procesar? Pues si quitamos aquí y escuchamos, fíjate. Este sería procesado y este sin procesar. Entonces, si yo cambio la síntesis básica, el sonido ya, el final no va a ser exactamente igual, evidentemente. Pero vamos a ver qué hemos hecho. Oscilador 1, ¿vale? Posición totalmente normal, ninguna octava subida, ningún cambio de nota, no estamos controlando la forma de onda, cambiando la square ni nada, ¿vale? Está totalmente normal, tampoco lo estamos mezclando con una sinusoidal ni nada. Lo que sí que estamos haciendo es añadir voces de unison, que con esto lo que conseguimos es más osciladores disparándose cuando tú tocas la nota. Está puesto en 8 voces, pero ojo, porque lo tenemos con white súper abierto para conseguir una profundidad dentro del sonido bastante bruto. Si nosotros cogemos y cambiamos este parámetro white, que ahora está en 965, si yo lo bajo, fíjate la diferencia. Suena mucho más abierto y mucho mejor. 8 voces de unison con la densidad arriba del todo para conseguir un sonido más, digamos, más cañerito. Vamos a poner aquí un bucle y escuchamos. Suena mucho mejor así para mi gusto, aunque para gustos colores. Y detune en 465 para conseguir que tenga una textura un poco más interesante. Fíjate lo que sucede si lo bajo. Eso sería la síntesis básica del oscilador número 1. Si saltamos al número 2, veremos que aquí ya hay algunos cambios un poco distintos, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, antes de saltar al oscilador número 2, ver qué pasa si muteo oscilador número 2. Así que el oscilador número 1 sonaría así. ¿Vale? El oscilador 2 le está dando un grosor y ese grosor lo estamos aportando porque estamos en una octava más baja. Es lo que he hecho el oscilador número 2, un poquito de volumen y una octava menos. Lo que es el control de nota de semitonos está totalmente normal, finetune normal, el resto como ves a 0. Pero sin embargo el modo unison, solo 2 voces, también con el white abierto a tope, densidad abierto a tope y detune un poquito más que el anterior, 550. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque esta suma, realmente el oscilador número 1 ya tiene suficiente potencia, es decir, el oscilador 1, esto así, en discoteca ya sonaría animal, ¿vale? Pero al darle también el toque del oscilador 2 con un octava menos, hacemos que suene más gordo. De hecho, si miramos el analizador de espectro, ¿vale? Fíjate por aquí. Le estamos metiendo algo de frecuencia entre los 200, 500 y 1000, ¿vale? Que hace que tenga más cuerpo, que tenga un poco más de fatness, que suene más gordito. Pero, con cuidado, las voces solo a 2, ¿vale? Porque si le das mucho más, ten en cuenta que este sonido, luego cuando lo distorsionemos, los graves es lo que primero se rompe y lo que primero llega a sonar feo cuando lo distorsionas. Así que no te puedes pasar. Así que fíjate, le he dado pues 1.55 en lo que marca aquí. No entiendo por qué Spire no marca en porcentaje o en algo más normal. Que marque de 0 a 1000 es una cosa un tanto extraña. Pero bueno, esto es la síntesis básica.
¿Qué más estamos haciendo? Pues distorsionando el sonido. Evidentemente, para conseguir la textura hardcore tenemos que empezar a distorsionar para conseguir que tenga mucha más chicha. De todos los efectos que tenemos aquí, el primero es shaper, el segundo es phaser, el tercero es chorus, delay y reverberación. Como ves, no estoy utilizando reverb, dry está a 0, tampoco delay, 0, chorus a 0, pero phaser y shaper están al 100%, ¿vale? Y aquí estoy haciendo dos cosas en concreto. De hecho, voy a ir muteando para que veas la diferencia. Si yo muteo los dos, shaper y phaser, fíjate lo que sucede. Tenemos pues el sonido básico de Spire, que no es nada atractivo y no es nada llamativo. Cuando yo activo el shaper, se rompe el sonido en agudos muchísimo. Empieza a chillar en agudos un montón, fíjate. Ganamos mucha intensidad y esa intensidad en medios y en agudos lo suavizamos también cuando metemos el phaser. Fíjate. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cambia tanto el sonido y por qué se mejora, digamos? ¿O suena tan distinto sin los efectos y con los efectos? Lo primero es que con la distorsión ganamos en volumen, ganamos en intensidad, eso es así. Pero no con todos los tipos de distorsión o de saturación vamos a conseguir el mismo resultado. Dentro de Spire tenemos distintos tipos de algoritmo que consiguen un resultado único. Y en este caso estoy utilizando este que es Feedback Triangle, si no recuerdo mal, ¿vale? Un tipo de distorsión que hace que el sonido se rompa de esta forma. Pero ojo, dry y wet al 100%. Y estoy cortando en graves a partir del valor 605. ¿Para qué? Para justamente potenciar toda la zona de los medios y de los agudos. Es decir, hay que entender que un screech va a ir de los 500 hacia la derecha, ¿vale? Al ir de los 500 hacia la derecha, estamos hablando de que va a llegar a la zona de los medios y a la zona de los agudos. Así que nos interesa potenciar toda esta zona. Con este tipo de distorsión se consigue un resultado bastante cuco en esa parte de frecuencia, ¿vale? Pero para asegurarnos cortamos la parte de los graves. Este filtro que tenemos aquí realmente va antes de la distorsión. Es decir, cuando tú barres la zona de los graves con este low cut, lo que hacemos es que no entren esas frecuencias en el distorsionador, en el módulo de drive, y entonces estaremos solo saturando, solo distorsionando la parte de los medios y la parte de los agudos, ¿vale? Y luego, para pulir un poco el resultado de este módulo de distorsión, porque te recuerdo que el primer paso sería este, el segundo con distorsión este, y el tercero con el phaser este, que ahí ya suena mucho más pulido. ¿Y por qué suena así? Porque si nos metemos al phaser, veremos que estoy utilizando uno de los filtros que trae él, ¿vale? Vowel Low, que es una especie de filtro vocal. Y cada uno de ellos es distinto. Yo he cogido este porque es el que me pulía más el sonido y sonaba como yo quería en ese momento. Entonces, dentro del phaser, ¿vale? También dry wet a tope, spread también a tope para complementar un poco el rollo white que estamos utilizando en los osciladores, ¿vale? Rate y depth, ten en cuenta que esto es un phaser. El phaser no deja de ser un LFO, ¿vale? Un oscilador de baja frecuencia, más o menos, a grosso modo, que se va moviendo todo el rato. Cuando tú pones el rate a 0, te aseguras de que no se mueva, se quede estático, porque en un screech tampoco me interesa que esté el phaser moviéndose todo el rato, porque entonces perdemos intensidad en el centro de la mezcla y el screech tiene que sonar bien, ¿vale? Tiene que sonar, digamos, a la par del bombo. Así que rate y depth a 0, un poquito de feedback y la frecuencia buscando un punto en el que complementase bien a lo que estaba haciendo. Aquí en 375 me gustaba, si lo muevo fíjate lo que pasa. ¿Vale?
¿vale? Queda así como un efecto vocal, porque es un filtro vocal, así que tienes que buscarle el puntito. Ya te digo que en 375 era donde a mí más me gustaba en ese momento. A ver si me deja el ratón, hijo mío, ¿vale? Y ahí lo tendríamos. Simplemente con esos dos efectos ya tenemos la capa inicial o el primer scratch que hice para esta idea de canción. Si te preguntas por qué no uso chorus, podría usarlo sin ningún tipo de problema. Siempre colocándolo bien, el chorus aporta a las cosas algo muy interesante y no descarto que a lo largo de esta serie de vídeos acabe metiéndoselo. No he metido el delay dentro de lo que es el silent, el Spire, por el hecho de que como pretendía seguir procesándolo, si yo le meto aquí delay, ya todo el proceso que te estaba comentando antes, vamos a ir a F3 un momentito, todo el proceso este que te estaba comentando antes de tantas distorsiones y tantas historias, ese delay va a sonar mal si pasa por aquí. Así que lo que hago en vez de meter este delay es meter un delay independiente en forma de inserción luego en la pista, ¿vale? Y la reverb, 3/4 partes de lo mismo. Es decir, si yo meto aquí reverberación y luego a esa de reverberación le meto distorsión, tal y cual, pues al final la reverb se convierte en una piña muy fea. Así que lo suyo es meter la reverb también después. Aparte que la reverb del Silent... uy, joder, qué manía tengo hoy con el Silent. La reverb del Spire es muy buena, pero si podemos, digamos, meterlo después de todo el proceso, mejor todavía. Y por suerte hoy tenemos módulos de reverberación que podemos insertar en las pistas y va a sonar estupendamente bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, dentro de lo que es la síntesis de este sonido, no estamos utilizando ningún filtro ni nada, como ves, pero sí tengo activado el modo Warm, ¿vale? Y el modo Boost para potenciar un poco la señal. Y la ecualización estoy potenciando un tanto los agudos con el ecualizador. Si lo muteo, fíjate la diferencia. Levantamos ahí un poquito más de agudos. ¿Qué más hemos hecho dentro de este sonido? Bueno, pues este sonido está también colocado en modo monofónico, en mono 3, ¿vale? Con una sola voz, es decir, yo nunca voy a poder tocar un acorde con este sonido por más que quiera, porque está configurado para que solo dispare una nota de cuando en cuando. Y lo que sí que estamos haciendo es trabajar con el glide. El glide, cuando estamos en modo mono 3, crea un efecto bastante curioso. Si tocamos, ¿vale? Hace ese legato, ese ligamiento entre las dos notas y queda bastante bien. Tienes que tener un poco de cuidado de no ponerlo muy pasado, porque entonces no le da tiempo a llegar de una nota a otra y quedaría un poco raro. Y si te fijas, como último apunte, si yo toco, verás que la nota va como cayendo. Va hacia abajo. ¿Cómo estamos haciendo eso? Bueno, pues en el envolvente número 2, porque la envolvente número 1 es la de volumen. Eso acuérdate siempre en Spire, ¿vale? Que la envolvente número 1 es la que controla el volumen general. Pues en la envolvente número 2 estamos modulando justamente el pitch para el oscilador 1 y el oscilador número 2. ¿Que podríamos haber modulado de forma distinta el 2 al 1? Sí, pero no quedaría correcto. Es decir, cuando empiezas a trabajar con pitch, si combinas distintos pitch dentro de los osciladores, suele ser un poco jaleo. Entonces, la curva que estoy haciendo aquí, ¿vale? Es la que le da este carácter. Si yo cambio estos parámetros, que ahora mismo está en 1.7.2, si yo lo bajo, o si yo lo subo, ahí es donde tenemos la diferencia. Vamos a volver a ponerlo en 1.7.2, siempre que el Spire quiera, porque hay veces que le cuesta. Entonces, un poquito de ataque, decay arriba del todo para que llegue a ese punto y ahí empiece a caer, y un poquito de sostenido para que justamente llegue un momento en el que se mantenga. Fíjate. Ahí más o menos ya está sostenido. Lo que sí que tienes que tener en cuenta son dos factores. Uno es que
esta ruletita, que es la cantidad, amount en inglés, ¿vale? No está a tope, está más o menos a la mitad, 7,90 y 7,90 en los dos, ¿vale? Si lo pones a tope, ten en cuenta que esto cuando suba, cuando llegue al punto máximo, este puntito de aquí que te está marcando, ¿vale? Va a chillar muchísimo. El pitch, la cantidad, el amount, justamente aquí, a tope, poniéndolo a la derecha del todo, es como si yo en una pista MIDI, ¿vale? Imagínate el pitch a lo largo del teclado. Pues cuando yo le pongo aquí 1000, es como si estuviera haciendo el recorrido desde más arriba de C8, es decir, a la derecha del todo del teclado MIDI, hasta abajo del todo, con lo cual puede quedar muy chillante y no suele quedar bastante bien. Así que el truco es un poco encontrar el puntito por aquí por la mitad donde consigue un resultado satisfactorio. El hecho de combinarlo se consigue combinando esto y esto, ¿vale? Lo que sí que también tienes que tener en cuenta es que la envolvente del Spire es dinámica. Con esto te quiero decir que tú puedes mover esto. Esto no es un dibujito que te esté diciendo a ti, oye, pues esto es una envolvente y esto es un dibujo muy chulo. No, tío, si tú haces aquí clic, pum, se cambia y se cambia. Tiene 3 modos distintos, ¿vale? Una pendiente de caída abrupta, una más lineal y una más cóncava o convexa, no sé, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Así más circulito, que va cayendo más lento, así caería súper rápido y así sería una caída más lineal. Así que aquí en la entrada, el ataque está puesto hacia arriba. Lo puedes poner así o así, ¿vale? Muy lentito hacia arriba, lineal o de esta forma que es como yo lo he puesto. Y este sería el primer script que he utilizado dentro de este proyecto de canción. Esta era la idea inicial, creo que no se me olvida nada, ¿no? Porque todo el resto está apagado, osciladores apagados, no estoy utilizando filtros, no hay nada en la matriz de modulación como ves. Así que es simplemente esto, no es difícil, pero tienes que saber cómo hacerlo, llegar a este punto. Lo que sí que tiene es mucho proceso, pero el proceso lo seguiremos viendo en la siguiente clase, porque ten en cuenta que lo que primero tienes que hacer es más o menos conseguir una combinación de sonidos que te vaya gustando y luego ya vas tirando hacia adelante. En esta primera clase hemos visto este script y en la siguiente veremos cómo combinarlo con la capa que está justamente aquí debajo, que era la que le sumé para empezar a hacer el jueguecito. Es decir, si yo pongo este Spire y este, ¿vale? Vamos a borrar ya esta pista que no nos vale. La copia que acabo de hacer para explicarte todo el proceso, la eliminamos. Y este Spire con este de abajo, fíjate cómo suena. ¿Vale? Simplemente el de abajo está haciendo esto. Un efecto distinto. Entonces en la siguiente clase, ¿vale? Ya nos metemos con eso y seguimos combinando para que vayas viendo todas estas cosillas. Practícate esto que hemos visto de momento y nada, en la siguiente clase mucho más y mejor. Así que nada, soy Alex, nos vemos en la siguiente. Hasta luego, chao.